Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de Medicina General. Vamos a hablar hoy de este señor de aquí. Vamos a hablar del páncreas. Vamos a ver esta glándula, vamos a ver para qué sirve y vamos a ver una de sus complicaciones, una de sus enfermedades más frecuentes. Lo primero que vamos a hacer es verlo en dibujos, ver cómo es y sobre todo sus relaciones anatómicas, ver dónde está y sus características, porque una parte muy importante de ello, una parte muy importante de los problemas que tiene deriva de sus características anatómicas. Aquí tenemos el páncreas, esto de aquí es el páncreas, lo tenemos cortado, todo esto es duodeno. La curva del duodeno, aquí estaría el estómago y vemos el conducto principal del páncreas que viene por aquí abajo, más grueso, y por aquí tenemos un conducto accesorio, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Repetimos, el conducto principal que drena aquí, en este pliegue, en la papila mayor del duodeno, que se denomina, está ahí, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, bueno, pues visto la cabeza, la vista desde atrás, cómo va dentro de la curvatura del duodeno. Y en ese otro dibujo, bueno, pues lo vemos más enterito. La cabeza del páncreas y la cola del páncreas. Por aquí a esta altura está la segunda vértebra lumbar, para que se hagan a la idea en la altura por donde queda un riñón y otro riñón. Y volvemos a insistir en el duodeno y sobre todo en los conductos. Vamos a ver una imagen más concreta de los conductos, porque eso es lo que más nos va a importar. A ver. Vamos a ver si la encontramos. Aquí está. Estos son los conductos. Aquí está el hígado. Tenemos conducto hepático izquierdo y el derecho que se unen para dar el conducto hepático común. ¿De acuerdo? Aquí es donde se junta el cístico, que es el que viene de la vesícula, que es esta, la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Y hepático y cístico se juntan para dar el colédoco. ¿Vale? Pero todo esto estamos viendo sistema hepático, vesícula e hígado, que tiene que ver con el páncreas. Pues ahora lo vemos, porque el colédoco va directamente al duodeno y el conducto pancreático principal, que es el que habíamos visto antes, este conducto pancreático drena aquí, desemboca aquí, en el colédoco, ¿de acuerdo? Este es el principal y llega hasta aquí, se une con el colédoco para llegar hasta duodeno, ¿de acuerdo? Esas son las características anatómicas más importantes para lo que vamos a ver ahora, que es la pancreatitis. ¿Por qué decimos que lo más importante es aquello? Porque hasta un 65% de los casos en los que aparece una pancreatitis aguda, que es la primera que vamos a ver, hasta un 65% de los casos se debe a problemas de litiasis. La causa más importante es la litiasis biliar. ¿Por qué? Cuando una de esas piedras de la vesícula, las piedras de la vesícula son algo, ya hablaremos de ella, algo muy frecuente que estén, pero es algo que suele estar sin dar ningún problema. El problema es cuando esa piedra sale, pasa por el cístico, por el colédoco y se enclava. Y el problema aparece porque si se enclava a la altura donde sale el conducto pancreático, lo obstruye, con lo cual no tiene salida todas las secreciones del páncreas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar, antes de meternos más en profundidad con la pancreatitis, diciendo una cosa muy simple. ¿Para qué sirve el páncreas? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el páncreas lo vamos a dividir, según su función, en dos. Bueno, se nos acaba. Bueno, nos cabe por aquí. El páncreas endocrino y el exocrino. ¿De acuerdo?
páncreas endocrino porque produce hormonas bastante importantes. ¿Quién no conoce la insulina? Pues la insulina nos viene de aquí, y el glucagón, que tiene la función antagónica de la insulina, también nos viene del páncreas. Pero bueno, casi hoy nos vamos a centrar un poquito más en la función digestiva que tiene, que es esta función de aquí. La función exocrina es aquella que vierte sus sustancias, sus enzimas digestivos, y las vierte al duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto las dos funciones que tiene. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con una pancreatitis aguda? Ya hemos visto la causa más importante, la litiasis biliar. Cuando se obstruye la salida, aparece la pancreatitis. Otra causa, la segunda en frecuencia, y entre las dos abarcan pues la gran mayoría de las causas de pancreatitis: el alcohol, la ingesta de alcohol. El alcohol más relacionado con la pancreatitis crónica, por eso lo vamos a ver sobre todo en el siguiente punto. Existen algunas otras causas de pancreatitis, pero bueno, la verdad es que la incidencia es muy pequeñita. Existen algunas causas familiares, algunas causas infecciosas, algunas alteraciones endocrinas que también pueden causarlo, pero bueno, ya decimos que son las menos. Desde luego lo más importante, la litiasis. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver la función exocrina porque es lo que nos va a dar la idea de los problemas que causa. El páncreas vierte en su función exocrinas muchas enzimas digestivas. Enzimas digestivas que se dedican a degradar la mayoría de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, estos enzimas, por decirlo de alguna manera para que se entienda, son corrosivos. Son unas sustancias que digieren, que destrozan todo, como si fuera un ácido. Imagínense la caída de un ácido sobre cualquier material, como por ejemplo la mesa. ¿Qué es lo que hace el ácido sobre la mesa? Pues la deshace. Los enzimas digestivos pasa más o menos lo mismo. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado y que el cuerpo lo trata con muchísimo cuidado. ¿Cómo se protege el cuerpo de ello? Pues tiene varias formas. La primera de ellas es que estos enzimas digestivos están en la célula. Imaginemos la célula pancreática que lo produce. Pues dentro de la célula no están los enzimas tal cual, sino que tiene, vamos a imaginar que eso fuera una enzima, pues tiene una parte, un suplemento, vamos a pintarlo así, un suplemento que lo mantiene inactivo. ¿De acuerdo? Este es el enzima y el pitorrito que lo hemos dibujado es aquello que lo inactiva. ¿Vale? Eso por un lado. Luego por otro lado también existen unas sustancias aquí dentro, vamos a ponerlas así, que lo mantiene inactivo. Además de esto, existen estas sustancias que también ayudan a mantenerlo inactivo. ¿De acuerdo? Pero cuando en algunos casos, como por ejemplo la litiasis biliar, esto se obstruye, luego favorece que aparezca reflujo, que las sustancias, las sales biliares, puedan llegar hasta el páncreas. Nosotros imaginemos, bueno, vamos a hacer un dibujito más o menos burdo, que esto es el colédoco y aquí es donde desemboca el pancreático. ¿De acuerdo? Aquí llegamos al duodeno. Imaginemos que nosotros tenemos una piedra que se enclava aquí. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, todas las enzimas que vienen del páncreas no pueden salir. ¿De acuerdo? Pero casi más problemático es esto. Aquí está la vesícula biliar y por aquí está el hígado. Entonces estos conductos que vienen de hígado y vesícula, sales biliares, no pueden llegar a duodeno, con lo cual pues se van al páncreas. Se van al páncreas porque no tienen otro sitio donde ir, no tienen más salida. Con lo cual nosotros estamos teniendo aquí un páncreas que de repente se invade de sales biliares. ¿Qué es lo que pasa? Que esas sales, cuando llegan aquí al páncreas, un sitio donde no deberían estar, el problema que tienen es que estas sustancias que deberían estar inactivadas se activan. Vaya por Dios, nos estamos jugando mucho. Esto se activa donde no debería y evidentemente lo que hace es empezar a comérselo todo. Esto que sirve para degradar el alimento, pues empieza a degradar el propio páncreas, empieza a comérselo.
¿Qué clínica nos da? ¿Qué clínica nos da? Pues varias cosas. La primera de ellas, lo más característico, dolor. Qué raro. Dolor, evidentemente, hay dolor y mucho. Generalmente un dolor muy agudo. Dolor que comienza en el epigastrio, en esta región de aquí. ¿De acuerdo? Dolor que comienza aquí, pero es un dolor que se irradia. No es un dolor solamente localizado, sino que se irradia a un lado, irradia al otro y también es frecuente, característico casi, que irradia la espalda. ¿De acuerdo? Con esas tres irradiaciones aparece el dolor, un dolor bastante intenso. Es un dolor que lleva a lo que se denomina postura antiálgica, que es una constante de los enfermos que padecen la pancreatitis. Esta postura antiálgica quiere decir es una posición que uno adopta porque en esa posición duele menos. Duele menos y es una posición muy parecida a la posición fetal, es decir, uno dobla el cuerpo para juntarlo con las rodillas, se encoge y cuando se adquiere la posición fetal el dolor disminuye bastante. Por eso es característico y es casi un signo definitorio cuando además de este dolor el paciente adopta esa postura porque nota que le duele menos. A esto se le suman otra serie de signos, síntomas, aparecen náuseas, aparecen vómitos. En algunas ocasiones con estos vómitos aparecen pérdidas de sangre, muy mala cosa. Cuando esto se asocia a pérdidas de sangre, generalmente es un signo de muy mal pronóstico. Ya luego hablaremos de la mortalidad que tiene la enfermedad. Y aparte de esto, bueno, pues también aparece una paresia intestinal, es decir, el intestino se paraliza, se para. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando veíamos los problemas intestinales ya hablamos de ello, pero lo recordamos. Cuando esto se paraliza, aparece una acumulación de gases, porque como no circula, pues se acumulan. Aparece una distensión del abdomen, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en algunas ocasiones, pues también como complicación, pues ya puede aparecer fiebre, aparecer ictericia también, esa coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, debido precisamente a esto. Y bueno, seguimos con la exploración. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cómo nos encontramos a nuestro paciente que está sufriendo una pancreatitis? Bueno, pues desde luego nos lo encontramos con un estado general bastante malo, con mucha taquicardia, taquipnea, que es el equivalente respiratorio de la taquicardia, es decir, una respiración muy acelerada, se respira muchas veces por minuto, puede aparecer fiebre también, esto como complicación. Y bueno, pues también el paciente puede estar ya en pleno shock. Ahora veremos las complicaciones. ¿Cómo diagnosticamos esta pancreatitis? En primer lugar, desde luego, por la clínica. Nosotros cuando vemos a este paciente con ese dolor, con náuseas, vómitos en ocasiones, en esa postura antiálgica, por la localización ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que tiene. Además, tenemos una serie de pruebas complementarias. La primera de ellas, pruebas de laboratorio. Prueba de laboratorio en la que aparece la analítica normal, aparecen signos leucocitosis, es decir, un aumento de glóbulos blancos, un aumento concreto por esta pancreatitis. Puede aparecer también tanto un aumento de glóbulos rojos como una disminución. Disminución porque en algunos casos se aparece hemorragia, como ya hemos hablado. La pérdida de sangre evidentemente daría cierto grado de anemia en el análisis, pero también puede aparecer un aumento de glóbulos rojos, un aumento relativo, porque es característico que en los casos de pancreatitis aparece una pérdida de líquido que se va al tercer espacio, que se denomina. ¿Qué es el tercer espacio? El tercer espacio es la cavidad abdominal. Aparece un trasvase de líquido a la cavidad abdominal y por esa pérdida de líquido es por lo que puede aparecer una policitemia, un aumento de glóbulos rojos que no es tal, sino que como disminuye el líquido, pues parece que hay más glóbulos rojos. Esto, bueno, pues estos datos de laboratorio son más o menos inespecíficos, pero existen datos más específicos, que son pues las enzimas de las que hablábamos antes.
Cuando determinadas enzimas aparecen en mayor número del que deberían, o bien en sangre o bien en orina, pues nosotros podemos empezar a sospechar que este aumento de las enzimas es causado por la pancreatitis. Existen varias, una de ellas, la más típica, la vamos a apuntar porque alguna vez habrán oído hablar de ella, la amilasa. La amilasa es bastante típica, pero bueno, en concreto se utiliza una fracción en concreto, eso ya es entrar más en detalle, porque bueno, pues esta enzima es una proteína, tiene varias partes, entonces como esa proteína bien puede venir del páncreas, bien puede venir de las salivales, también existe en algunos otros órganos, para no confundirla y saber que es exactamente la del páncreas, pues se utiliza el reconocimiento de una parte pequeñita de esa proteína, de esa enzima, que es la P3. No creo que les interese mucho, pero ya está escrito.